Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos con las clases de ciudadanía, otra clase más. Espero que de verdad estén quedando claros los videos sobre estos temas. Y bueno, ya estoy un poquito ronco, pero bueno, continuamos. Vuelvo a decirles, para mí es importante que me entreguen sus apuntes y sus trabajos. Es la manera en cómo los voy a calificar durante esta cuarentena. Vuelvo a decir, no sabemos si vamos a llegar a las clases presenciales o ya se va a quedar esto así. Entonces, por si las dudas, échenle ganas. Lo único que tienen que hacer es cumplir con sus trabajos. Si se cumplen con sus trabajos, ya casi tienen el 10. Entonces, cumplan, por favor, todos. Todos. Si alguno que está viendo este video tiene algún problema de no entregar al tiempo porque no tiene conexión a internet diario, pues coméntenmelo y buscamos una solución. Bueno, vamos a empezar. En la clase pasada vimos qué son los principios de la política exterior y hablábamos que los principios de la política exterior en el mundo son reglas o lineamientos que establece la comunidad internacional o los organismos internacionales para tener una buena relación entre los países. Y hablábamos también de los principios básicos de la política exterior mexicana, que estos son básicamente las reglas que se autoimpone el gobierno mexicano o el pueblo mexicano para tener una buena relación con otros países. Y hablábamos que existen 7 principios de la política exterior y 7 principios básicos de la política exterior mexicana, que esos ya los explicamos en el video anterior. Ahora nos vamos a referir únicamente a los principios de la política exterior en el mundo. Pero antes de ver cada uno de ellos, vamos a analizar los antecedentes, cómo surgieron estos principios de la política exterior. Recuerden que el principio de la política exterior sirve para que todos los países del mundo podamos mantener a flote o a salvo a nuestro país, evitar conflictos internacionales, evitar guerras, que las guerras lo único que van a traer como consecuencia es un perjuicio para los países. Entonces vamos a ver los principios de la política exterior y vamos a analizar los antecedentes. Si se dan cuenta, ya se han dado cuenta que hablo muy rápido y entonces muchas veces al hablar muy rápido las palabras que salen de mi boca son las primeras que se me ocurren y muchas veces no son las correctas o no son las que yo quería decir, pero bueno, espero que el tema quede como tal o quede entendido. Bueno, principios de la política exterior, antecedentes. Vamos a empezar con los antecedentes de la política exterior. ¿Ustedes desde cuándo creen que los países tuvieron que establecer reglas para que existiera una sana convivencia entre ellos? ¿Estas reglas siempre han estado? ¿O estas reglas ahora ya son escritas, pero antes eran habladas? ¿Existían verdaderamente? Pues justamente es lo que vamos a analizar ahorita. En el primer antecedente, bueno, lo que ven aquí. A lo largo de la historia, los países se han enfrentado los unos a los otros para conseguir diferentes cosas como tierras, como dinero, como petróleo, como agua, como recursos naturales, etc. Siempre los países han estado en disputa los unos con los otros. Y anteriormente no habían reglas que establecieran una manera de solucionar estos conflictos. Por ejemplo, si dos países querían conquistar una determinada colonia, un determinado territorio, pues los dos países se peleaban hasta que el más fuerte conquistara al otro país, ¿no? Entonces generalmente no había reglas establecidas que dijeran, bueno, para conquistar este territorio, pues tú tienes que establecer esto, tienes que hacer esto. No. ¿Por qué? Porque no había reglas, no había lineamientos y los países actuaban voluntariamente y arbitrariamente, para conseguir sus objetivos sin importarles a quién perjudicaban. Entonces, antes los países se peleaban los unos con los otros y podían hacer los países lo que ellos quisieran. No existían reglas que los castigaran si cometían un acto de barbarismo, si mataban personas, si robaban. No pasaba absolutamente nada con estos países. Pero con el paso del tiempo se crea una institución muy importante hasta la actualidad, que es la Iglesia Católica, o que es la Iglesia como tal, que la Iglesia es el primero en decir, permítanme tantito, ustedes están peleando, no está bien, Dios no está de acuerdo en los conflictos, en la muerte, en la avaricia, entonces voy a tratar de mediar entre ustedes para que podamos convivir sanamente. Pero ¿qué pasó? Que la Iglesia, o el Vaticano en este caso, el Papa, se convirtió en una figura muy importante políticamente y el Papa era quien decidía
quién conquistaba determinado territorio y quién se quedaba con determinado territorio. Él era el que decidía. Entonces, básicamente, al darle este poder tan fuerte al Papa de decidir de decidir que el Papa fuera quien estableciera las reglas entre los países, pues se les dio un poder económico y político muy importante a la Iglesia. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, cuando se descubrieron los territorios de América, los países tenían que ir con el Papa y decirle, bueno, es que se descubrieron las Indias o las Américas, ¿no? Entonces yo quiero ir a conquistar territorios, quiero ir a conquistar territorios. Entonces el Papa les decía, bueno, a ver, ¿qué me ofreces tú para poder ir a conquistar esos territorios americanos, esos territorios vírgenes? Bueno, pues yo te ofrezco la mitad de todos los recursos naturales o todos los recursos que obtenga de ese lugar, como por ejemplo oro, plata, etcétera. Te doy la mitad. Entonces a lo mejor llegaba el otro país y le decía, yo te doy el 70% y yo me quedo con el 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Papa? El Papa le daba la autorización de conquistar ese territorio o esos territorios a aquellos países que le ofrecían muchísimo más. Y entonces de esa manera el Papa, o la Iglesia como tal, en este caso el Papa, se quedaba con el dinero del mejor postor, y aparte cumplía con una labor benéfica de evitar conflictos entre dos países que querían lo mismo. Bueno, entonces les dije aquí, entonces la Iglesia Católica a través del Papa ejerce poder sobre los estados, tratando de controlarlos, estableciendo permisos para conquistar nuevas tierras y así evitar conflictos entre dos o más países que pretendieran lo mismo. Entonces, aquí, básicamente, el primer antecedente podríamos decir que el Papa empieza a servir como medio o como árbitro, pero bueno, también el Papa o la Iglesia sacó ventaja ante estas situaciones. Porque, por ejemplo, cuando conquistaban México, o las tierras, cuando conquistaron México, el Papa dio la autorización para que vinieran a América a conquistar México, quedándose con la mitad de las riquezas que se sacaran del país. Bueno, mucho tiempo después, existieron conflictos entre los países europeos y los países americanos. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1800, estamos hablando desde 1777, desde la independencia de los Estados Unidos hasta 1840 y tantos, que se fueron independizando poco a poco cada uno de los países de América Latina, pues muchos de los países que habían sido los conquistadores se quedaron como resentidos porque estos países se habían independizado de su poder. Entonces lo que hacían era que trataban de reconquistarlos constantemente, y por lo tanto regresaban de nueva cuenta a América para tratar de volverlos a reconquistar y de volverse a quedar con esos territorios. Y lo hacían ya de una manera más disimulada y decían, bueno, es que por ejemplo cuando tú estuviste bajo mi protección, yo te presté 100 millones de pesetas, pongamos, 100 millones de pesetas, y esos 100 millones de pesetas nunca me los devolviste. Entonces ese dinero tú me lo debes. O por ejemplo, yo voluntariamente te di la independencia a ti país y te di 100,000 pesos para que funcionara los primeros 10 años. Y esos ya pasaron 20 años y no me lo has regresado. Entonces, como no me lo has regresado, entonces yo voy a conquistar o voy a retomar mis tierras, o me voy a cobrar a la mala. ¿Cómo? Quedándome con tus tierras. Entonces, eso sucedió aproximadamente en los 1800, en el siglo XIX, en donde los países europeos venían constantemente a América a tratar de reconquistar estos territorios. Y entonces aquí no había reglas que establecieran que eso no se podía hacer, hasta que de pronto existe una doctrina Monroe, que Monroe es un presidente de los Estados Unidos, que dijo que América para los americanos. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que el continente americano únicamente le pertenecía a los americanos y que prohibía a los países europeos venir a México, venir a América a tratar de invadirlos. Y que estaba totalmente prohibido que quisieran invadir a los países americanos basándose en deudas antiguas o en cobrar deudas. Y aquí ya se establece un nuevo principio de la política exterior que no estaba escrito como tal, sino que ya era como consuetudinario, como de costumbre. Era una costumbre el hecho de que no podías, para exigir una deuda económica, no podías invadir militarmente a un país. Y eso justamente fue el primer principio que se generó a nivel internacional. Y este principio se generó para evitar que los europeos vinieran vinieran a América a seguir tratando de reconquistar sus tierras. Y bueno, pues en este caso, pues nuestro país no ha sido la excepción. México ha tenido diferentes conflictos con los países, principalmente en el siglo XIX. Y entonces, estos conflictos que tuvo México pues tuvieron que solucionarse a través de medios pacíficos, a través de
medios pacíficos, como por ejemplo pláticas entre los gobiernos o mandarse cartas un gobierno con el otro para tratar de solucionar el conflicto. ¿Cuáles son los conflictos que ha tenido México y que se han solucionado más o menos de esta manera? Pues bueno, México ha tenido conflicto con Estados Unidos, con España, con Francia en el siglo XIX. Y con estos conflictos se generaron acuerdos entre estos países para respetarse. Por ejemplo, España sabemos que nos conquistó y nos dio la independencia, y 50 años después quiso volver de nueva cuenta a México a tratar de conquistarnos por una deuda económica. Y entonces México, para zafarse de esta situación, decidió pagarle parte de la deuda a España con tal de que no vinieran a volver a invadirnos. Y entonces aquí se llegó a un contrato, a un trato entre estos dos países para no llegar a esta situación. La otra, por ejemplo, Francia, la guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles es un antecedente de los principios básicos, más bien, la guerra de los pasteles es un antecedente de los principios de la política exterior. Recuerden que este suceso de la guerra de los pasteles se dio cuando soldados mexicanos entraron a una panadería de un ciudadano francés e hicieron destrozos, acabaron con la pastelería. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ciudadano francés? El ciudadano francés, en lugar de ir con las autoridades mexicanas para decirles, oigan, sus soldados me acaban de destruir mi negocio, no, lo que hizo fue irse a Francia y decirle al gobierno francés que los mexicanos o que el ejército mexicano había entrado a su tierra, a su tienda, que habían destruido todo su negocio, que le habían tirado los pasteles, etcétera, etcétera. Y que entonces eso era como un atentado contra el gobierno francés. Entonces, ¿qué pasa Francia? ¿Qué es lo que hace? Toma como pretexto esto, de este conflicto entre este panadero francés y estos militares, y decide venir a México a invadirnos para exigir justamente el derecho para exigir que se respetara a este francés. Entonces, aquí básicamente se dio un conflicto, fue un pretexto tonto de Francia para venirnos a invadir a través de la denominada Guerra de los Pasteles. Y esto porque es un antecedente, porque a partir de este momento se crea un nuevo principio que se llama el principio Estrada, en donde se establece que un ciudadano extranjero que tenga un problema en ese país, en un país que no es el suyo, tiene que ir obligatoriamente ante las autoridades del país donde se encuentra para resolver el conflicto. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si este principio, esta doctrina o este principio hubiera estado establecido durante la Guerra de los Pasteles, el ciudadano francés, el pastelero francés, tendría que haber ido primero ante las autoridades mexicanas para que se resolviera ese conflicto y no meter a su gobierno. Porque al momento de meter a su gobierno, lo que generó fue un conflicto o la invasión. Y por último, la última invasión que tuvo México fue, bueno, una de las últimas, fue la de Estados Unidos con la toma del castillo de Chapultepec. Que como todos ustedes ya saben, en ese momento Estados Unidos quería invadir México para cobrar una deuda que tenía por un territorio que había vendido Antonio López de Santana y que se supone México no le había... ¿cómo se llama? Por un conflicto de un territorio en donde se supone que se vendió, perdón, ya lo estoy cuatrapeando, pero no, este conflicto se da porque México le quedaba a deber dinero a México. México le quedó a deber dinero a los Estados Unidos, y entonces como le quedó a deber dinero a los Estados Unidos, vino o tomó como pretexto eso y vino a invadir a México. Recuerden que el gobierno norteamericano, el ejército norteamericano llegó a la Ciudad de México y lo primero que hizo fue tomar el castillo de Chapultepec por ser una zona estratégica para tener dominada a la Ciudad de México. Y bueno, pues ya saben perfectamente que esto de los niños héroes todo es una farsa de nuestra historia, que como siempre les comentaba, que la historia se trata de vender como una telenovela en donde siempre hay víctimas. Entonces aquí se decía que de pronto llegó el ejército norteamericano y mató a unos niños que estaban en el castillo de Chapultepec, que era el colegio heroico militar, y que estaban ahí, y que ellos al ver que llegaba el ejército norteamericano no se salieron del castillo y que lo quisieron defender porque amaban tanto a su patria. Y es más, para que no mancillaran la bandera mexicana, Juan de la Barrera se lanzó del sexto piso, se lanzó del techo del castillo de Chapultepec.
lo cual todos sabemos, bueno, se los digo, es que los niños no eran ni niños, ya eran personas de 17, 18 años, un poco más grandes, y las personas que se encontraban en el castillo de Chapultepec en ese momento eran los más indisciplinados, eran los que causaban mayor problema y generalmente eran juniors de la época. Entonces, como castigo, los dejaron ese fin de semana ahí en el castillo de Chapultepec y ellos aprovecharon para ponerse una buena borrachera. Y entonces, al momento de que ellos estaban en la fiesta, llegó el ejército y justamente todos los niños héroes salieron despavoridos por esta situación. Y la caída, si es que existió la caída de Juan de la Barrera, no fue intencional. Ajá, fue un accidente. Bueno, un poquito, ya creo que al final ya me compuse con esa historia de los niños héroes, y ya estaba confundiendo con otra, ya estaba inventando puro choro, que no era verdad, pero bueno, y al último sí es verdad. Bueno, entonces, estos conflictos que tuvo México le sirvieron a México para establecerse principios para actuar cuando tenga conflictos con otros países. Y bueno, pues no fue hasta el siglo pasado cuando conjuntamente varios países se unieron para firmar la Carta de las Naciones Unidas y establecer reglas y lineamientos entre estos países para que pudiera vivir en armonía y en paz. Esos básicamente son como los antecedentes de los principios de la política exterior y cómo surgieron y cómo se fueron llevando a cabo. Que al principio no existían y luego sí existían, pero de manera consuetudinaria. El Papa lo hacía según por un beneficio, pero el beneficio era para él. Y luego, conforme existieron conflictos entre los países, se buscaron maneras de solucionar esos conflictos de manera distinta a la guerra. Es decir, utilizando medios que no fueran la guerra o las invasiones. La doctrina Monroe, que ya les dije que era América para los americanos, que impedía a los países europeos exigir el pago de una deuda económica a través de una amenaza militar o la invasión. El otro de la doctrina Estrada, en donde dicen que las personas cuando vivan en un país que no es el suyo y sean víctimas de la inseguridad o víctimas de un problema, primero tienen que ir ante las autoridades del país en donde se encuentra, y si esas autoridades no les hacen caso, ahora sí puede ir con su gobierno. Y por último, en México, los conflictos que tuvo, que se establecieron diferentes reglas. Bueno, ya que vimos esos de los antecedentes de los principios básicos de la política exterior, en el último punto hablábamos de la Carta de las Naciones Unidas. Esta Carta de las Naciones Unidas, justamente, vamos a ver aquí, es una imagen que les puse. En esta imagen es la reunión justamente en donde se firma esta Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó conmocionado y quedó aterrorizado. Quedó aterrorizado por lo que había ocasionado esta Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y todos los daños que ocasionaron a la comunidad internacional. Y entonces decidieron no volver a repetir esos errores, y por lo tanto decidieron unirse varios países para hacer una carta o para hacer una convención, un tratado en donde se prohibiera el uso de la guerra para solucionar un conflicto. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 46 estados del mundo se reúnen en la Convención de los Derechos Humanos en San Francisco, y en esa convención se firma la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco, California. Entonces, en esta convención, estos 46 estados deciden utilizar los principios de la política exterior para solucionar sus conflictos. ¿Y qué proponen estos principios de la política exterior? Que se utilicen medios pacíficos para solucionar los conflictos que se den entre los países y así evitar otra crisis como la Segunda Guerra Mundial. Y se firmó al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales. Esta convención o esta Carta de las Naciones Unidas entra en vigor el 24 de octubre del mismo año, de 1945. Entonces queda entendido que el antecedente de los principios de los principios de la política exterior se crean
cuando se firma la Convención de las Naciones Unidas por 46 países en San Francisco el 26 de junio de 1945. En la Carta de las Naciones Unidas se establecieron los propósitos y los principios que regularían en adelante las relaciones entre los países y crearían un nuevo orden jurídico internacional. Es decir, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas se crean los principios de la política exterior, los cuales se crean para establecer la paz y armonía entre los países. Y aparte se van a establecer en esta Carta de las Naciones Unidas cuáles son los propósitos de la Convención y cuáles son los principios que tiene la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver la Carta de las Naciones Unidas como tal, vamos a ver el contenido de la Carta de las Naciones Unidas y vamos a analizar dos artículos de la Carta de las Naciones Unidas. En el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas se encuentran los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo internacional formado por varios países que lo que ellos pretenden con esta organización o con este organismo es fomentar la paz y evitar conflictos internacionales y como consecuencia evitar la guerra. Entonces, en la Carta de las Naciones Unidas se crea la Organización de las Naciones Unidas o la ONU también. Y entonces en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas se establecen los propósitos de la ONU. ¿Y cuáles son los propósitos de la ONU? El primero, mantener la paz y la seguridad internacional, previniendo actos que amenacen la paz, buscando por medios políticos a través del derecho internacional el arreglo a situaciones que quebranten la misma. ¿Qué significa esto? Que el principal propósito de la ONU es establecer la paz entre los países y que si existe un conflicto entre ellos, busquen una solución utilizando medios pacíficos. ¿Para qué? Para que no quebranten la seguridad internacional y para que no pongan en peligro la paz mundial. Así como México. Siguiente, promover entre los estados el respeto al principio de igualdad soberana, la libre determinación de los pueblos y tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. ¿Eso qué quiere decir? Que las Naciones Unidas lo que va a buscar es que todos los países sean iguales. A eso se refiere la igualdad soberana. Significa que no importa si un país tiene mejor economía, si un país tiene mejores empleos, si un país tiene un mejor sistema político, si un país tiene un mejor gobierno. No importa. ¿Por qué? Porque todos los países para la Organización de las Naciones Unidas son iguales. Es decir, es tan importante Estados Unidos como Haití. ¿Por qué? Porque los dos son países y los dos tienen la misma igualdad o son iguales ante la Organización de las Naciones Unidas. También va a promover la libre autodeterminación de los pueblos, que ya se los comenté en la clase anterior. La libre autodeterminación de los pueblos consiste en que cada estado es libre de determinar y de decidir qué religión profesa, qué forma de gobierno tiene, qué costumbres tiene, qué religión tiene, qué idioma tiene. Pueden decidir, ellos son los únicos que van a decidir estos aspectos. Y por último, tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal, que generalmente consiste en establecer medios pacíficos o en realizar conferencias en países para hablar sobre los beneficios de la paz, a lo que se le conoce como cultura de la paz. La cultura de la paz es promover la paz y los beneficios que trae para el mundo entero que el mundo se encuentre en paz y en armonía. El siguiente, cooperación internacional, ya sea en la solución de problemas internacionales de carácter económico. Es decir, que los países cooperen los unos con los otros, es decir, se ayuden los unos a los otros, ya sea en materia económica. Por ejemplo, si un país poderoso quiere ayudar a un país pobre, lo puede hacer. ¿Y cómo lo va a ayudar? A lo mejor compartiéndole tecnología, a lo mejor compartiéndole su modelo educativo. ¿Entendido? Entonces, de esta manera van a cooperarse o se van a ayudar mutuamente los países. En este caso estamos hablando para solucionar problemas internacionales de carácter económico. Por ejemplo, si queremos que Grecia salga de su crisis económica, entonces a lo mejor va a ser un tratado o los otros, más bien, si queremos que Grecia quiera salir de su crisis económica, a lo mejor países se van a unir para tratar de sacar adelante a Grecia. Y entonces le van a dar préstamos, le van a decir cómo manejar el dinero, etc. Eso es cooperación internacional. En materia social, a lo mejor, por ejemplo,
Si México tiene un conflicto muy fuerte y dice México, bueno, yo quiero pedir como un consejo de un país, entonces puede ir, no sé, con Italia y puede decir, oye, Italia, aconséjame, ¿cómo puedo acabar con este conflicto? ¿Y por qué te estoy pidiendo de Italia que me digas cómo acabar con este conflicto? Porque a lo mejor tú sufriste el mismo problema que yo y lo solucionaste. Entonces, de esta manera, Italia está cooperando con México para mantener para solucionar un conflicto. Ojo aquí no hay intervención. ¿Por qué? Porque México estaría solicitando ayuda o la opinión al gobierno italiano. No se podría si el gobierno italiano metiera su cuchara sin que México se lo pidiera, eso sí. De manera cultural, a lo mejor, ¿se acuerdan que el penacho de Moctezuma está en Europa? Entonces, a lo mejor la cooperación internacional sería, bueno, creo que está en Suiza, donde se llama, no recuerdo cuál de estos dos países está. A lo mejor la cooperación internacional sería, oye, por favor, regrésanos el penacho porque es patrimonio cultural. Entonces el gobierno de este país dice, va, te lo regreso. Esa es una cooperación internacional. O la cultura, ¿no? El de hacer festivales de cultura y a lo mejor en Chichén Itzá o llevar Chichén Itzá a todas partes del mundo. Eso sería. O humanitario, por ejemplo, si un país africano está padeciendo una hambruna, entonces los demás países se van a unir para mandarles alimentos a las personas, a los habitantes de ese lugar o de ese estado. A eso se refiere este principio, ¿no? Y también a respetar los derechos humanos entre los países sin distinción de raza, género, sexo, etc. Es decir, que la Organización de las Naciones Unidas le va a exigir a cada país que respete los derechos humanos de su población. Siguiente, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. ¿Aquí qué significa? Significa que a lo mejor si México tiene un conflicto con un país y quiere dialogar, la ONU le va a prestar sus oficinas para que lleven a cabo las negociaciones o el diálogo. O por ejemplo, si tal país tiene un conflicto, pues va a ir con la ONU a explicarle cuál es el problema y la ONU va a traer al representante de otro país para que traten de llegar a un conflicto. O por ejemplo, si hay un problema que está afectando a la comunidad internacional, la pena de muerte, supongamos, y que la pena de muerte es una violación a los derechos humanos, entonces va a reunir a todos los integrantes de la ONU para discutir el por qué se permite la pena de muerte y a lo mejor sugerirles a los países que la tienen que acaben con ella y que utilicen otros medios. A eso se refiere este punto. Y bueno, la Carta de las Naciones Unidas también es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en La Haya, en Europa. Bueno, ese es el artículo número 1 con los propósitos de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 establece los principios base que regulan a los miembros de la ONU. Aquí básicamente este artículo 2, estos principios base son los principios de la política exterior. Entonces la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2 establece cuáles son los principios de la política exterior que deben de seguir cada uno de los integrantes de la ONU, que son 193 países. Primero, la igualdad soberana de todos los estados, que todos los estados son iguales, sin distinción de su economía, política, etc. Siguiente, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por ellas de conformidad con la Carta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países se comprometen a respetar las reglas y los lineamientos que establezca la ONU. Y que la ONU va a confiar en que esos países van a llevar a cabo o que van a respetar estos principios. ¿Por qué de buena fe? Porque no se les va a obligar, podríamos decir coercitivamente, sino va a decir, bueno, ONU, yo confío en que tú, México, vas a cumplir con los propósitos o con los principios. Yo confío que tú, Perú, vas a cumplir. Confío en tu buena fe. Bueno, a eso se refiere. Porque no hay una obligación como tal real. Aquí, claro, quiero decir una cosa. O sea, la obligación de los países está implícita, o sea, no hay una fuerza coercitiva como tal, pero sabes perfectamente que tienes que llevar a cabo los principios y que si no lo haces, la ONU va a buscar la manera en cómo lo hagas. Sí, porque a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, México forma parte de la ONU, pero entonces México si quiere puede cumplir con los lineamientos de la ONU, pero si no quiere, no. En efecto, lo puede hacer. Pero como México firmó la Carta de las Naciones Unidas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ONU? Va a decir, bueno, tú ya firmaste, no es obligatoria, pero, ¿qué crees? Como no cumpliste con este principio, pues no te vamos a poder ayudar dándote dinero para acabar. No te vamos a poder dar dinero para que no caigas en crisis económica después del coronavirus.
¿Por qué? Porque tú no seguiste el principio. Entonces, una cosa por otra. Es básicamente como un chantaje que puede tener la ONU hacia estos países. El siguiente principio: evitar poner en peligro la paz, la seguridad internacional y la justicia. Es decir, ¿cómo evitar poner en peligro la paz? Pues haciendo la guerra. Porque al hacer una guerra o al tener un conflicto o al dispararle un misil a otro país, pues vas a alterar la paz y vas a acabar con ella. La seguridad internacional. Si, por ejemplo, un país tiene un conflicto con otro país, por ejemplo, si son dos países chiquitos, a lo mejor no genera una inseguridad internacional. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos se pelea con Rusia? Pues estos dos países, como son potencia, entonces sí pueden generar justamente una inseguridad internacional y puede acabar con la seguridad del mundo y puede iniciarse una tercera guerra mundial. A eso se refiere con evitar poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Por lo que arreglarán sus controversias a través de medios pacíficos, es decir, evitar que países poderosos utilicen la guerra para resolver su conflicto, sino utilizar medios pacíficos como el diálogo, como la negociación, como el arbitraje, etc. Medios que vamos a ver más adelante. Entonces aquí, básicamente este principio habla de que los países se van a abstener de hacer la guerra a otro país y antes de hacer la guerra van a buscar otros medios alternativos para solucionar el conflicto de manera pacífica. 4. Abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Era lo que les decía con los países europeos hacia América. Aquí, los países, de acuerdo a este principio de la Carta de las Naciones Unidas, establece que ningún país puede exigirle a otro el cumplimiento de una deuda económica a través de una amenaza. Es decir, si tú no me pagas, pues entonces te voy a mandar a mi ejército. O por ejemplo, si tú no me pagas, yo me llevo muy bien con Estados Unidos, entonces voy a hacer que Estados Unidos no te ayude. Eso es una amenaza. Entonces, los países deben de abstenerse a hacer ese tipo de amenazas o a utilizar la fuerza, es decir, utilizar a sus ejércitos para conseguir un objetivo. Y tampoco pueden ¿cómo se llama? Amenazar la integridad o la independencia política de cualquier estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de decirle Estados Unidos, supongamos, a México. ¿Sabes qué, México? Si tú no votas por mí, si tú no votas en la ONU a mi favor, entonces yo voy a hacer que no te voy a ayudar ante cierta situación. A eso se refiere con independencia política de cualquier estado. Es decir, o por ejemplo, que Estados Unidos le diga a México, oye, necesito que tú, lo que hace, necesito que tú retengas a todos los inmigrantes y que tú, gobierno mexicano, no permitas que lleguen a mi frontera. Y que te quedes con ellos y que tú busques la manera de regresarlos a su país. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno norteamericano con el mexicano? Está ¿cómo se llama? Invadiendo la independencia política del país, porque le está diciendo lo que tiene que hacer cuando lo único que le conviene, o más, cuando el único que tiene que decidir lo que sucede o no, es al gobierno mexicano. Y a eso se refiere este punto importante. 5. Prestar ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta. Y se abstendrá de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Aquí este principio de la política lo que se refiere es lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas, cuando un país no cumple con las reglas o no cumple con los propósitos o no cumple con ciertas recomendaciones, lo que hace la Organización de las Naciones Unidas es que los pone en stand-by, es decir, que los pone en espera y no los expulsa de la ONU, pero sí les quita ciertos privilegios que tienen como integrantes de la ONU. En este caso hay dos países que ahorita están ante esta situación, que es la República Centroafricana y Venezuela. Estos dos países están justamente contra estos países se está ejerciendo una acción preventiva. ¿Para qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo más referencia de Venezuela por la situación del poder del presidente de Venezuela, de la forma de gobierno de Venezuela. Entonces, hasta que Venezuela no cambie su forma de gobierno y hasta que no exista democracia en ese país, se le van a regresar sus derechos como parte integrante de la ONU. Entonces, cualquier país que ayude a que Venezuela siga conservando esa forma de gobierno o que le dé ayuda para seguir manteniendo a los venezolanos en opresión, en ese momento la ONU va a castigar a ese país que le brinde este tipo de ayuda perjudicial
a esos países. Entonces, este punto es que si la Organización de las Naciones Unidas tiene un conflicto con un país y lo tiene vetado o tiene ciertas acciones preventivas contra él, ningún país puede actuar con él. No puede realizar no puede tener ninguna relación política con ese país, de ayudarlo a cumplir con ese objetivo. A lo que voy es que si un país está siendo castigado por la ONU, los países que fueron parte de la ONU no pueden, no pueden, ¿cómo se llama? Ayudar a esos estados en ninguna situación, salvo que en cuestiones humanitarias. Aquí, por ejemplo, me podrán preguntar entonces por qué México está de acuerdo con el gobierno venezolano. No, México no está de acuerdo con el gobierno venezolano, simplemente no mete su cuchara, no da una opinión porque eso le corresponde al gobierno. ¿Tendría problemas México cuando México mandara a ejército a ayudarle a Maduro a mantener controlada su población? O cuando México mandara a empleados del gobierno mexicano a ayudarle a Maduro a manejar las elecciones. Ahí sí ya tendrá un problema porque de ahí se estaría ayudando a este país que está siendo vetado por la ONU. A eso es a lo que me refiero. Y por último, para mantener la paz y la seguridad internacional, la ONU hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario. Actualmente solamente existen 2 estados que no forman parte de la ONU, que es Palestina y que es el Vaticano. Estos 2 estados que no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU les va a pedir que traten de actuar lo más parecido a los lineamientos establecidos por la ONU. A eso se refiere. Y por último, las naciones no pueden intervenir en los asuntos esencialmente de la jurisdicción de los estados, ni obligar a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. ¿Qué quiere decir Que la ONU no puede meterse en asuntos que le competen única y exclusivamente a los países resolver, y tampoco les puede exigir que resuelvan sus conflictos de una determinada manera, cuando hablemos de cuestiones internas. ¿Okay? Le puede dar recomendaciones, pero no le puede dar instrucciones de cómo resolver un problema. Y bueno, volví a poner la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno. Y solamente lo único que van a realizar en esta clase van a realizar el apunte y me van a hacer un cuadro sinóptico de los principios y de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Todo eso para las próximas 24 horas. Entonces, hasta aquí terminamos con la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es el documento en donde se establecen los principios de la política exterior. Y ya vimos cuáles son estos principios, en donde se va a abstener de hacer la guerra, en donde va a utilizar medios pacíficos, en donde no puedes ayudar a estados sobre los cuales ejerzan acciones preventivas la ONU. En este caso ya les dije que es Venezuela y la República Centroafricana. Que los países que no son miembros de la ONU tratará la ONU de que actúen conforme a los principios de la organización. En fin. Y hablábamos que el propósito es mantener la paz, etc, etc, etc. Todo esto que acabamos de ver básicamente es el contenido de los principios de la política exterior que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Y así que está muy largo el video, pero pues es el tema de hoy. Gracias, nos vemos y por favor trabajen. Ya saben ustedes quiénes son los que no han trabajado. Nos vemos, cuídense.